cambiamos de tema y ahora vamos a platicar de esto que, bueno, prácticamente todo el fin de semana, desde el viernes, comenzó a surgir la información respecto a una rebelión. Incluso se hablaba del riesgo de una guerra civil en Rusia, luego de que Yevgeny Prigozhin, espero haberlo pronunciado bien, el líder del grupo paramilitar Wagner, llamó a una sublevación al mando militar ruso. Esto porque denunciaron que hubo un bombardeo en la región ucraniana de Jersón, donde ellos tienen también un campamento, varios campamentos militares, y bueno, pues este bombardeo hubiera causado varias bajas, lo que llevó precisamente a llamar a una sublevación. Y vamos a platicar de este tema que sí nos tuvo a todos con los ojos muy puestos en Rusia, obviamente pues mucha tensión en la zona y a nivel internacional, evidentemente. Y saludo con mucho gusto a Aribel Contreras, ustedes la conocen, analista, experta en temas internacionales. Muy buenos días, Aribel, gracias por acompañarnos. Mi querida Sheila, muy buenos días, como siempre un gusto poder saludarte y bueno, pues ahora con esta situación que como bien dices, puso de cabeza primero al Kremlin y después puso al mundo en un péndulo. Claro, pues sí, se hablaba en un inicio del riesgo, ¿no? Hasta de una guerra civil, pero bueno, cuéntanos qué pasa un poquito, porque es importante, creo yo, entender el contexto de quién es este líder, ¿no? Que creo es muy importante que nuestros amigos del auditorio sepan quién es el que lidera este grupo Wagner y los alcances que pudo llegar a tener y que, ojo, todavía no es que se descarte, ¿no? Algo peor. Así es, Sheila. Algo importante primero para destacar es que esta guerra no está sucediendo en una línea recta. Es decir, las guerras anteriores hemos visto por la historia que nada más van marcando sucesos, eventos y fechas. ¿Por qué digo que no va en línea recta? Porque considero que estamos en esta guerra en particular viéndola como una espiral, con picos, con bajas, con nuevos actores, nuevos sucesos, nuevas crisis que van girando alrededor de en torno a esta guerra, y eso es uno de ellos. Es decir, sí había pinceladas previas desde hace meses atrás, pero no veíamos venir que pudiera suceder esta situación. Antecedente de quién es Prigozhin. Se conocía como el chef o el cocinero de Vladimir Putin porque inició su relación a través pues de servicios de alimentos, se convirtió en el proveedor del ejército, el proveedor del Ministerio de Defensa de Rusia a través de sus servicios de catering, es decir, de alimentación, y poco a poco se fue ganando la confianza de Vladimir Putin, quien a través de más de 2 décadas, pues tuvo un acercamiento, cosa que es muy difícil en un personaje como Vladimir Putin, pues que ganara la confianza. A lo largo de los años, en el año 2014, crea un grupo paramilitar, es decir, mercenarios, gente que había estado en la cárcel, que había sido juzgada, va formando, digamos, su propio ejército privado, donde se movía en operaciones en función a lo que le fuera dictando Vladimir Putin. Por eso vemos operaciones desde Medio Oriente, en África, y desde el año pasado incursionó en Ucrania, y donde este personaje, Prigozhin, líder, que además de tener estos frentes abiertos, presumía en redes sociales, sobre todo en Telegram, de que increíble que mejor él con su gente estaba teniendo mucho mayor éxito en Ucrania a comparación del propio ejército ruso, lo cual pues venía generando cierto escozor y cierta confrontación con los altos mandos. Este es el antecedente. ¿Qué sucedió el viernes? Pues la gota que derrama el vaso es que él ya venía quejándose de que no tenía proveeduría de municiones, que era terrible ver cómo los altos mandos se sentaban detrás de un escritorio a dirigir y que el que estaba en el campo de batalla era él. Parece ser, al menos la información que se tiene a nivel internacional, es que esto, Sheila, es justo lo que detona el decir, me salgo de Ucrania y volteo a mi equipo y entonces mejor incursionemos en territorio ruso, porque yo no gano lo que están ganando los del ejército, yo no tengo las armas que he exigido desde hace tiempo atrás y además doy mejores resultados.
Y entonces, pues el resto que hemos visto alrededor del mundo a través de videos e imágenes que se han hecho virales, pues es una forma de avergonzar a Vladimir Putin. Este personaje que pensábamos que era inquebrantable, pues queda, por supuesto, que exhibido a nivel internacional, donde por supuesto que vemos que sí es vulnerable y donde se negocia a través del presidente de Bielorrusia, que es Lukashenko, un dictador que también ha utilizado, Sheila, este dato es muy importante, él ha ocupado los servicios del grupo Wagner al interior de Bielorrusia para dar continuidad a su dictadura. Gracias a Wagner ha logrado contener ciertas marchas y ciertos grupos que no querían que Lukashenko se volviera a reelegir. Entonces, por eso es que Lukashenko se ofrece como mediador, porque él ya tenía el canal de comunicación directa con Prigozhin, y pues le ofrece el asilo en su país, le ofrece que vaya a Bielorrusia, pero sobre todo a concluir la misión, porque la misión para lo cual fue contratado pues es justamente esta guerra en Ucrania, y permite que desde su territorio continúe esta guerra. Supuestamente hay amnistía por parte de Putin, algo que yo la verdad dudo mucho, porque si hay algo que Putin sopesa bastante, pues es el tema de la lealtad versus la traición, Sheila. Y si a eso le agregamos el componente de que el 1 de julio Vladimir Putin firmó un acuerdo con Lukashenko de que desde Bielorrusia se instalarán armas nucleares en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, entonces esto pues aumenta las incógnitas, aumenta la incertidumbre, y aunque medios rusos dijeron que esto le permitía a Vladimir Putin salir fortalecido, igual que Lukashenko, desde los medios occidentales la apuesta es que queda Vladimir Putin ridiculizado, vulnerable y exhibido, y sobre todo queda debilitado. Algo que yo creo que tiempo al tiempo, Sheila, porque más allá de ver quién sale fortalecido o débil, me parece que esta guerra terrible en Ucrania sigue cobrando vidas, sí sigue habiendo derramamiento de sangre. Qué bueno que en Rusia no, sobre todo los civiles, pero terrible que siga habiendo más víctimas segundo a segundo al interior de Ucrania, una guerra que parece no tener fin, y que aunque pareciera que se escribía un nuevo capítulo con el grupo Wagner, queda un boquetote y habrá que ver qué sucede en los próximos días, Sheila. Claro, y importante esto que dices de Ucrania, es muy lamentable la situación todavía. Y bueno, pues sí, destacar que he leído en el fin de semana lo que ha surgido información que decían varios analistas que esta era pues la amenaza, digamos, y la situación más difícil que ha enfrentado Putin desde que llegó al poder, ¿no? Desde el 99, y que también al fin de esto que ocurrió, pues sí ha quedado de cierta forma dañada, ¿no? La figura fuerte que todos conocemos de Putin por esta rebelión. Y bueno, comentar que apenas hace unos minutitos una información que reporta la agencia AFP, que hay un audio de 11 minutos de precisamente Prigozhin, el líder de este grupo Wagner, donde pues da un mensaje, ¿no? Él dice que incluso en los pueblos, las ciudades por las que pasó Wagner, pues tuvo el apoyo de la gente, ¿no? En un, digamos, guiño a los ciudadanos, pero pues también diciéndole a Putin, ojo, porque a mí me están apoyando también. Qué bueno que lo destaca, Sheila, porque pareciera que este grupo de mercenarios que estaban a merced de Rusia operando en el mundo, pareciera que entonces ahora es un grupo de mercenarios que están al interior de Rusia. Y como tenemos el dicho aquí en México, ¿no? De cría cuervos y te sacarán los ojos. El mismo Putin es quien le dio información, estrategia, y le puso a su disposición todo tipo de información militar, y entonces pues ahora pareciera que es su principal rival político, principal contrincante en cuestión de estrategia militar, pero pareciera al mismo tiempo, Sheila, que es incongruente, pero cierto, ¿no? Hoy más que nunca Vladimir Putin necesita a estos mercenarios para seguir avanzando en su
guerra contra Ucrania, porque ha quedado en evidencia no solamente la forma en cómo él está humillado a nivel internacional, sino que también su ejército ha sido ineficiente a la luz de que ya se cumplen casi 17 meses, donde no están los resultados que él espera, donde China continúa en esta línea de seguir neutral, lo mismo India, y que aunque comercialmente siguen siendo sus socios estratégicos, no así en el ámbito político-militar. Entonces, sí vemos de repente que la economía rusa continúa firme, donde se aprecia el valor del rublo ruso, donde no está teniendo el impacto que Occidente había prometido que iba a tener a través de tantos paquetes de sanciones, pero al mismo tiempo vemos una vulnerabilidad en cuanto a la estrategia, una vulnerabilidad en cuanto a lo que Putin le vende de narrativa a los rusos que están hoy divididos al interior, ya no con respecto a la guerra en Ucrania, sino con respecto a esta dictadura que se ha vivido al interior de Rusia, donde pudieran llegar a ver a este personaje por parte del grupo Wagner como una salida. Y me encanta cuando dices cómo algunos medios han plasmado este suceso, y yo leía uno el sábado, Sheila, un medio europeo que decía, capaz que el remedio es peor que la misma enfermedad, ¿no? O sea, pensar en un personaje como el líder del grupo Wagner, en lugar de Putin, pues tampoco es que pudiera ser la solución, y tampoco podíamos creer que eso va a evitar darle continuidad a estos planes macabros y espantosos que tiene Putin. Capaz que este líder es inclusive mucho más sanguinario y pudiera ser peor de dolor de cabeza para Occidente tenerlo, porque es un personaje donde no tenemos la claridad de qué apuesta, qué busca y hacia dónde quiere. En cambio, con Vladimir Putin, Occidente sabe cuáles son sus líneas rojas y hacia dónde va. Entonces, de repente, es interesante ver y analizar cómo dentro del escenario caótico a veces es mejor mantener el status quo, es decir, el estado actual de cómo se había mantenido la situación con Vladimir Putin, que pensar en este torbellino que viene a meter Wagner, que no es un aliado de Occidente. Eso es algo importante. O sea, el que se haya rebelado en contra de Putin no significa que entonces va a estar a merced de Washington, y que pudiera ser peor inclusive el apostarle a creer que él pudiera derrocar a Putin. Entonces es muy interesante cómo el tablero al interior de Rusia se va moviendo en sus propias fichas, y donde vemos cómo el tema de la contraofensiva de Ucrania va avanzando en otro tablero dentro del tablero mundial, donde cada vez vemos, por eso insisto yo, que esta guerra es una espiral, porque aumenta de tono, de volumen, y hay nuevas variables que ni los mejores estrategas militares veían venir, Sheila. Claro, y además también decir que pues no es un grupo menor. Estaba leyendo reportes que hay más o menos unos 25,000 integrantes de este grupo. ¿Tú tienes más o menos esta misma cifra? Fíjate que el Orden Mundial, que es un medio español, reporta en sus últimas infografías de este año que llega a tener hasta 50,000 elementos. Wow. No todos están en Ucrania, obvio. Sí, claro. Están dispersos en operaciones actualmente desde Ruanda, Siria, en varios países del sur de África, y que cada vez estaba dedicando más hombres a Ucrania. Inclusive se llegaron a hablar de 20,000 elementos, pero en Ucrania, y donde Wagner estaba diciendo que necesitaba más mercenarios, los estaban reclutando inclusive en Afganistán, aquellos disidentes del actual gobierno en dicha nación, y eso es lo que él requiere para poder avanzar. Terrible que la guerra siga, terrible que se esté dando este escenario
después de que hablábamos, Sheila, te acordarás de las vacunas, ya hablábamos del multilateralismo, pues hoy vemos que los países se mueven hacia un unilateralismo, decisiones de intereses geopolíticos, económicos, a merced de lo que cada país quiere. Ya dejamos atrás la cooperación multilateral que brilló durante la pandemia, y hoy cada nación va en función a lo que le conviene, lo que le interesa, no tanto si a favor o en contra de Ucrania o de Rusia, sino que sigo confirmando que estamos viviendo esta era que desde hace 2 años y medio puse a la atención de varios medios y en mis redes sociales, que digo que estamos viviendo una Segunda Guerra Fría 2.0. Pues sí, tremendo, y vamos a seguir muy atentos. La tensión sigue. Por lo pronto no se revela la ubicación del jefe de Wagner, de Prigozhin. Digo, es importante esto que ya se da a conocer, este mensaje de audio. No se sabe dónde está. Ayer los reportes decían que se había dirigido a Bielorrusia, pero pues habrá que estar muy atentos. Y bueno, esto que me dices además empezó a girar la mente, porque pues imagínate la combinación de este grupo y en Afganistán con el Talibán. Olvídate, no quiero saber, pero por lo pronto vamos a estar muy atentos y como siempre te agradezco enormemente, Aribel, que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, encantada, Sheila, y sigamos viendo cómo va avanzando la espiral de esta guerra. Un fuerte abrazo y un excelente inicio de semana, Sheila. Igualmente, Aribel, muchas gracias, coordinadora de la licenciatura de negocios globales en la Ibero, Aribel Contreras.